estudias que eran resultado de un divorcio, se notaba un pequeño efecto negativo en rendimiento educativo, pero mucho más pequeño que otras características como el nivel de estudios de los padres, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues prohibamos el divorcio. Y dice, no, porque el problema no es el divorcio, el problema es la conflictividad que hay en esas parejas. Entonces, bueno, prohibiendo el divorcio uno no quita que las parejas se sigan peleando. Entonces, cuanto antes podamos sustraer a los niños de relaciones matrimoniales conflictivas, pues posiblemente sea mejor para ellos, ¿no? Parece que les afecta más, sobre todo en torno al periodo en el que se producen esos episodios, ¿no? Luego, con respecto a Finlandia, es que es complicado comparar. Yo pongo una anécdota como para intentar comparar, ¿no? En Finlandia uno, o sea, a lo mejor puede salir de casa y dejar la puerta cerrada, pero sin echar la llave, ¿no? Entonces dice, bueno, tienes que competir con eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es solo las leyes o no es solo la formación del profesorado, eso también cuenta, sino que hay lo que ahora llaman los economistas capital social, es decir, hay unas relaciones de confianza, unas relaciones de apoyo entre distintos sectores de la sociedad que facilitan mucho la tarea educativa. Cuando esa relación está quebrada, que vemos muchas veces eso en los centros, son malos ambientes entre familias, padres, etcétera, pues entonces eso cuesta mucho recomponerlo desde la administración. Sabemos a día de hoy que el clima escolar es muy importante para la buena marcha de una escuela, pero no podemos hacer una ley que diga, y a partir de mañana en todos los centros tiene que haber un clima escolar. Es algo muy complejo, muy delicado y que cuesta mucho ponerlo en pie y que se deshace con mucha facilidad, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones las que tenemos que pensar seriamente cuando vamos a la educación y no si el número es tanto o es tanto, ¿no? Si queremos llegar a esos números, como decía usted, tenemos que saber todo eso que hay detrás antes de llegar al número y luego ya podemos hablar del número, ¿no? Luego, con respecto a la precariedad económica, el efecto es devastador. O sea, si algo sí tenemos claro en educación es cómo influye el origen social en el rendimiento educativo, y si algo tenemos claro es que la gente que se cría en peores condiciones socioeconómicas va a tener más dificultades y que cuanto más pequeño se pueda corregir esa situación, mejor. Antes, en la conversación que teníamos previa, hablaba usted de los programas que ha habido en Estados Unidos, que han comparado lo que es la intervención solo sobre la escuela y lo que es la intervención sobre la escuela y sobre la familia, con apoyo de trabajadores sociales, con apoyo de sanitario, con apoyo alimentario, y cómo eso, suplementos, simplemente algo tan sencillo como suplementos nutricionales, pueden mejorar el rendimiento educativo de los chicos, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, no podemos pensar en la educación como algo que ocurre o solo en la familia o solo en la escuela, es una cosa muy amplia. Hacer políticas educativas centradas solo en una de estas instituciones es un grave error, ¿no? Con respecto a la cuestión del matrimonio igualitario, de la padre, solo padre, solo madre, como también comentaba, la evidencia empírica disponible es ambigua, sobre todo porque sobre las familias sobre las que se ha estudiado eran familias muy motivadas para tener hijos. Y lo más importante que hay para un niño es que llegue a un hogar donde se le va a querer mucho. Entonces, todos los estudios que hay tienden a decir que no hay muchos problemas, pero todos ponen la precaución de es un tipo de familias que a día de hoy es un tipo de familia muy seleccionada, porque les ha costado mucho tener un hijo y lo valoran de una manera muy especial, ¿no? Entonces, la cuestión de hasta qué punto es importante que tenga los dos sexos, ¿no? O los dos géneros, una referencia clara de los dos sexos o los dos géneros, ¿no? Bueno, pues probablemente se críen de forma distinta. Lo que ya no tengo claro es que esa forma de criarse de manera distinta sea mejor o peor. ¿Bien? Yo creo que la manera más sencilla de entenderlo es con contraejemplos, ¿no? O con otro ejemplo, que era un debate muy parecido a este ocurrió en Estados Unidos en los años 50 con respecto a los matrimonios interraciales. Son los argumentos era si el niño es mezclado, ¿a quién va a mirar? ¿Al padre o a la madre? No se puede criar bien, va a tener un problema. Cuando se vaya con los primos de un lado le van a llamar una cosa, cuando se vaya con los primos de otro lado le van a llamar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el color no sea importante. Entonces, lo importante es que la preferencia sexual no sea importante. Si yo soy un niño que va al colegio y todos se meten conmigo por la orientación sexual de mis padres, voy a tener problemas. Pero el problema no es la orientación sexual de mis padres. El problema es cómo la sociedad asume que haya gente que tenga preferencias sexuales unos distintos a otros. En la medida que eso esté más normalizado, ese tipo de familia será menos problemática. Si nos empeñamos en decir que eso es una aberración, esos niños van a tener más problemas. Digamos que yo creo que hay que verlo de una forma, digamos, muy matizada, ¿no? Por ejemplo, decías, todos preferimos ese tipo de familia. Sí, porque todos nos criamos en ese tipo de familia y nos vemos a nosotros como niños. ¿Qué nos pasaría si en clase se riesen todos de nosotros? Pero ¿qué pasa si en clase nadie se ríe de nosotros? Les recomiendo que vean Modern Family porque juega mucho, es una telecomedia americana que juega mucho con este tipo de nuevas situaciones familiares de las que estamos hablando, ¿no? Lo hace en clave de comedia, de humor, es una teleserie, pero creo que lanza argumentos muy importantes para poder pensar este tipo de cuestiones. Luego, con respecto a la cuestión de ¿por qué quiero hacer trampas con las estadísticas? No, me he explicado mal, no quiero hacer trampas con las estadísticas. Precisamente porque lo que me preocupa es la productividad de la fuerza de trabajo, entre otras muchas cosas, como estamos hablando hoy.
Yo lo que estoy diciendo es que en España ocurre una anomalía en comparación con países como Alemania, Inglaterra o Francia. Y la anomalía es que para cursar estudios postobligatorios estamos pidiendo mucho. ¿Qué quiere decir que estamos pidiendo mucho? Que hay mucha gente que podría ser mano de obra más cualificada y no lo está haciendo por el nivel que le estamos pidiendo para seguir estudiando. Entonces dice, es que si bajamos el nivel, es que no se trata de bajar el nivel, se trata de poner el mismo nivel que hay en los países de nuestro entorno. O sea, lo que es una anomalía es que seamos tan exigentes para la posobligatoria. Esa es la anomalía. Y la anomalía donde se ve es en el bajo porcentaje de gente que tenemos en FP. A mí una cosa, por ejemplo, que creo que está muy planteada en muchos debates educativos en España, es la oposición entre FP y universidad. Entonces dice, bueno, tenemos más universidad que la media, menos FP que la media. Eso en parte se debe en que en buena medida la universidad se ha estado comportando como una FP. Yo he dado clase en carreras que son diplomaturas, que yo decía, yo soy un profesor de secundaria, pero con 150 alumnos en clase. Es decir, dar a lo mejor graduado social, una carrera que ya no existe, en una capital de provincia de 60.000 habitantes, realmente uno lo que está haciendo es formación profesional. Eso en otros países es formación profesional. Entonces hay una parte de los estudios universitarios que realmente son formación profesional, tal y como se han diseñado y como se están desarrollando. Pero luego el dilema no es FP universidad, el dilema es FP fracaso escolar. Y ahí sí que tenemos un problema. Que tengamos un poquito más de FP de universidad no pasa nada. Pero que tengamos poca FP y tanto fracaso escolar sí tenemos mucho. Yo digo que estamos teniendo mucho fracaso escolar porque no estamos dejando que la gente siga trayectorias postobligatorias. Insisto, el caso de Estados Unidos, si uno tiene una mala high school, se va al community college y puede seguir haciendo algo. Y luego incluso se puede reenganchar en la universidad. Mientras que en España, la verdad que con la Ley de Economía Sostenible en 2011, eso se intentó cambiar con los programas de cualificación profesional inicial, como con mala conciencia, porque como decía, en el PSOE había mucha reticencia a esta flexibilidad con la formación profesional, pero se hizo un esfuerzo y se iba en una línea. Y esta mañana he estado agobiado, leyéndome la 11, por si alguien preguntaba, todavía no, pero bueno, por si alguien preguntaba. Y lo que he visto es que abre como muchos itinerarios de cara a lo que es la formación profesional, con la obligatoria, pero con muchas trampas. Entonces, al abrir tantos itinerarios con tantas trampas, el resultado final todavía no sé muy bien cuál va a ser, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en todo menos en una cosa. En España ha habido, respecto de la universidad, ha habido otro elemento diferencial en nosotros, que es que, por muchas razones, entre ellas que España es una sociedad muy clasista, la universidad se ha considerado el único modo de ascenso social. De manera que no era cuestión económica, sino que si yo tengo un título universitario, aunque esté trabajando de conserje, yo tengo un título universitario. Y hay mucha gente que ha ido a la universidad por el desprestigio de las otras cosas. De manera que es que, bueno, si yo digo que soy un ingeniero, bueno, pertenezco a una etapa, a un nivel, digamos, socialmente menos considerado, que si digo que soy abogado, aunque me vaya a morir de hambre. Y por eso el sistema del prestigio de la formación profesional yo creo que es fundamental en España, porque ahí hay una discriminación que en otros países no la hay. Bueno, volvemos entonces a las preguntas. Teníamos dos pedidas. Había una aquí y esta chica que tiene el niqui de rayas ahí atrás. No, ahí atrás. Y otra aquí. Y otra aquí, y otra aquí, sí. Y otra allí, de acuerdo. Espera, vamos por orden. Yo creo que, como las teníamos pedidas anteriormente, ella que está detrás, después... Buenas tardes, Daliana Linares de la Universidad Autónoma de Madrid. Les pregunto, ¿cómo debería la familia educar en la actual sociedad digital si no conoce los derechos y obligaciones de los nativos digitales? Bueno, si me permitís un momentito, antes de lanzar la pregunta, antes solo quería saber, así muy por encima, ¿cuántos venís en calidad de educador o profesor o maestro? Si no os importa levantar así la mano. ¿Y cuántos venís en calidad de padres? Vale. No, está bien, ¿no? No, más que nada por posicionarme, ¿no? Porque tanto como educadora como madre, creo que todos los que son educadores y padres también, o sea, vivirán las dos caras de la moneda, ¿no? Claro, ¿ves? O sea, hay muchos que viven las dos, que casi no sé si somos los peores padres, ¿no? Porque somos los más puñeteros a la hora de meternos con el sistema a veces, ¿no? Y también de ver lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería plantear un poco es, porque en una jornada como esta, por ejemplo, ¿no? Donde se habla de educación, familia y tal, yo creo que todavía para mí ha fallado un poco, o sea, lo que es
la parte de que la educación sigue siendo algo más de las escuelas, de los centros escolares y tal, más que de las casas, ¿no? Porque si no creo que seríamos muchos más padres aquí, ¿no? Entonces, a veces yo lo que me planteo es, no estamos demasiado acomodados, o bien como profesores, maestros, educadores, en compartir todas estas cosas que sabemos con los padres, y a la vez, ¿no? O sea, como padres, también no estamos demasiado acomodados esperando a que el cole lo solucione, ¿no? Entonces, mi gran pregunta, esta es una parte de la pregunta, y si me permitís, o sea, lanzar otra cosa también, es que yo, por ejemplo, tengo en mi casa un adolescente ya en primero de bachillerato y una niña de secundaria, terminando primaria, ¿no? Mi hijo tiene muy claro que quiere ir a la universidad, con lo cual perfecto, y mi hija, que es TDAH, con lo cual la han machacado desde el principio, ya tiene clarísimo que quiere hacer FP. Entonces, me parece fantásticas las dos opciones, y por eso apoyo lo que ha dicho José desde ahí, porque como madre mi único objetivo es que tanto uno como otro sean felices. Y yo creo que el día que cambien el examen ese que sacamos los índices de PISA, o sea, si cambiáramos eso por un examen, o sea, un examen no, una encuesta de satisfacción del alumno, estás feliz en el cole, te va bien, te gusta, si eso, o sea, y si ahí sacáramos un índice muy elevado, a lo mejor bajaría el fracaso escolar, digo yo, pregunto, porque también como yo soy de Brasil, yo sé a lo que te referías cuando hablabas de las favelas. En medio de la pobreza se puede ser muy feliz, se puede sacar adelante lo que sea. Mi madre fue maestra en un colegio rural, o sea, donde los niños, algunos venían con palabras propias y lo sacó adelante. Es de la línea del constructivismo, o sea, se tuvo que inventar un método porque ni libros tenían, y el índice de aprobados era del 100%. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué eran felices? Voy a matizar, ¿por qué eran felices? Entonces, ¿qué es más importante? ¿El índice de que somos los más guays de Europa? ¿O si dentro de la clase, o sea, dentro de mi clase, son felices, están satisfechos, vienen contentos? Esa es la gran pregunta. Pero ya para cada maestro, digo yo. Muchas gracias. Haremos un índice PISA y un índice de risa. Así que aquí la otra pregunta, y ya yo te tengo apuntado a ti, pero vas en la siguiente oleada. Bueno, hola a todos. Yo soy Yolanda García, vengo de la Federación de Familias Numerosas. Mi pregunta va un poco diferente al resto. Primero porque vengo del tercer sector, que es un ámbito diferente, y por otro lado porque represento a familias numerosas que también tiene su identidad un poquito diferenciada, ¿no? La pregunta es para los tres y está relacionada con el factor tiempo y el factor dedicación de tiempo en las familias y en las escuelas. Porque desde nosotros, desde las familias numerosas, vamos viendo que la falta de tiempo incide en la calidad educativa tanto en un sitio como en otro, y la relación entre ambas. Es decir, si una familia necesita que el niño vaya a actividades extraescolares, pues efectivamente eso resta dentro del tiempo de dedicación que tiene dentro de la familia, del entorno familiar. Entonces, bueno, pues va un poco enfocado a abrir el debate un poco mucho más abierto, es decir, no solamente en el entorno educativo, sino también en otros espacios, ¿no? Como la falta de tiempo puede incidir en la educación. Bien, John, perdonadme, pero no me acuerdo de la primera pregunta. Sí, sobre activos digitales. Bien. Sí. Bueno, pues os voy a dejar esa a vosotros y voy a pasar yo, sí. En cuanto a la felicidad, bueno, precisamente
investigo en este tema. Hemos investigado en parte si era producto de la fantasía, de las novelas, del cine. ¿La felicidad existe o es algo que se han inventado para que vayamos al cine y nos gastemos dinero fantaseando? Existe, existe. Lo que pasa es que la conquista de la felicidad es una conquista. En parte porque de las 4 emociones básicas, de las que salen otras muchísimas que varían en intensidad, 3 de ellas son negativas, son dolorosas, son la tristeza, el miedo y la rabia. Y solo una, la alegría, es la que nos propicia el bienestar. De manera que tenemos que hacer algo para asentar más veces, más tiempo, en más sitios, la satisfacción, la alegría, el bienestar, el proyecto, la esperanza, el amor, la motivación, porque constantemente nos van a boicotear el miedo, la rabia y la tristeza, que forman parte de la estructura del cerebro humano. O sea, negar que eso existe, bloquear el que eso exista, tampoco es razonable. Lo que es importante es ayudar a los niños a que lo reconozcan. En las sociedades orientales, de parte de las que también vengo, hay un índice de cánceres altísimo precisamente porque se reprime la rabia. No está socialmente o culturalmente aceptado que uno exprese la rabia. La expresa de otras maneras, vía indirecta. Hay mucho maltrato en los espacios cerrados, ¿no? Pero no se expresa fuera y eso genera enfermedades. De manera que cuando uno es feliz aprende mejor. Aprender es un placer. A los niños les encanta. No hay más que ver el tiempo, la energía, la fluidez que le dedican a aprender a atarse los cordones de los zapatos, o sea, la inmersión en esa tarea. Recordemos lo que nos gustó aprender a conducir, a pesar de que no era fácil porque había que prestar atención a tantísimas variables. O sea, aprender puede ser un placer. Lo que pasa es que es tarea del propio aprendiz y de los que, como su madre, propician el que el aprendiz se ilusione, porque nos ilusionamos cuando tenemos éxito. Entonces ahí el enseñante tiene que estar atento para ayudar al alumno a tener éxito en algo. No hay nada que tenga más éxito que el éxito. Y a través de, si has tenido un éxito en esto, proyéctalo un poquito más y un poquito más y un poquito más. Ahí obtenemos la motivación para seguir adiestrando o edificando o musculando este maravilloso instrumento que tenemos aquí dentro y que se llama cerebro. Es tarea, desde luego, del enseñante y de los adultos protectores el conseguir que a nuestros hijos les apetezca abrazar la vida con todo lo que tiene, con lo bueno y con lo malo, para aprender a sortear lo malo, porque nuestras emociones nos van a boicotear bastantes veces. Y hablando de felicidad, en particular, una de las cosas que ha descubierto Sonia Lubomirsky, una investigadora de Harvard, y que nos ha sorprendido muchísimo, es que si tenemos en cuenta que la felicidad es el bienestar, o sea, una situación donde yo me encuentro cómodo, donde yo me encuentro bien, donde no necesito defenderme de la vida, sino todo lo contrario, estoy asombrado con la vida. Bueno, ¿qué factores influyen en eso? Y aquí viene la sorpresa. El 50%, según siempre esta investigadora, desde luego, y en el ámbito estricto de la felicidad, el 50% depende de factores genéticos, y ahí volvemos a tomar el tema del temperamento, la pulsión innata, ¿no?, con la que nacemos y lo que vamos a morir. Temperamento, o sea, carga genética. El 40% influye la educación, que a la vez potencia la inteligencia, y solo el 10% influyen los acontecimientos de la vida. El que vivamos en una sociedad que no hay guerra o en otra que sí haya guerra influye solo en un 10%. Esto quiere decir que el 10% de lo que ocurre en mi vida yo no lo puedo evitar. El 90% de lo que ocurre en mi vida yo lo provoco, lo dirijo, que lo provoco o lo dirijo, ¿no?, o lo acentúo. Entonces, esa es responsabilidad de los educadores, tanto padres como maestros, como educadores, enseñar a nuestros hijos a tener capacidad de respuesta. Eso se llama responsabilidad y a eso se llama sentido del compromiso. Bueno, voy a contestar. Tenemos un problema con la brecha digital entre padres y hijos. Nosotros, la manera que estamos intentando salvarla es
diciendo primero a los padres que ellos nunca van a tener la competencia digital que sus hijos, ni falta que les hace. Porque esa es una competencia tecnológica que va demasiado deprisa y por lo tanto no les van a alcanzar nunca. Ellos, el aprendizaje lo hacen entre pares, fundamentalmente, cuando estudiamos como los estudios que tenemos sobre cómo han aprendido los chicos a manejar el móvil o a manejar los ordenadores, se lo enseñan a otros amigos el 90% de las veces y por lo tanto van a su aire. Lo que sí tienen que saber los padres es exactamente de qué trata la informática y cuáles son las posibilidades y también los peligros de la informática. Los padres deben saber, por ejemplo, cosas muy elementales, como que toda la información que está en Internet, digan lo que digan, está al alcance de todo el mundo y por lo tanto no está protegida. Y que cuando mis alumnos dicen, es que no, en Twenty, para entrar en un grupo hay que pedir permiso y por lo tanto el mismo Twenty dice, es el que está mejor protegido. Yo hablando con los directores de Twenty me dijeron, sí, pero nosotros podemos entrar en todos los grupos. Nosotros tenemos puerta abierta a todos los grupos y con eso es vuestro negocio. Sí, nuestro negocio es vender la información no personificada, sino agregada de lo que reciben los grupos, de manera que en Internet no hay nada privado. Y todos los padres deben saberlo y deben explicárselo bien a sus hijos. En segundo lugar, deben saber cuál es el papel de las nuevas tecnologías en la escuela o en el aprendizaje. Y ahí estamos dando unos bandazos tremendos. Hubo un momento en que tener ordenadores en todas las escuelas iba a ser la solución y ahora en algunos sitios, como por ejemplo en Inglaterra, están empezando a retirarse, pues porque nos hemos dado cuenta de que los ordenadores están produciendo una especie de espejismo de conocimiento y se está empezando a pensar nuestros alumnos, ¿para qué voy a aprender una cosa si la puedo encontrar? Eso es un espejismo de conocimiento, saben muy poco y eso yo te lo voy a decir con la misma frase rotunda que yo soy absolutamente forofo de las nuevas tecnologías y empecé con ellas cuando los que trabajábamos en inteligencia artificial éramos los raros de la clase, de manera que creo que son unas posibilidades extraordinarias, pero un burro conectado a Internet sigue siendo un burro y por tanto la educación lo que tiene que hacer es preparar a la gente que va a estar delante de las pantallas de Internet y luego cuanto mejor lo haga en Internet mejor, pero nuestra tarea educativa está antes de Internet. Entonces los padres deben saber una serie de cosas y esas, bueno, no es muy complicado siempre que sepan que no es competir con sus hijos. Sus hijos ni les van a hacer caso ni tienen por qué saberlo, pero sí deben saber cuáles son las oportunidades, cuáles son los peligros y distinguir en todo el mundo educativo una cosa de la otra. Estamos en este momento en el mundo educativo con un problema respecto de los currículos absolutamente determinante y que casi nadie se lo está tomando en serio. Tenemos que saber en cada currículum lo que tiene el chico que aprenderse y lo que puede encontrar. Y decir, es que esto te lo tienes que aprender de memoria. Es que todo lo aprendemos de memoria. Es que no hay nada más tonto que decir que la memoria es la inteligencia de los tontos. Es la inteligencia de los tontos y la inteligencia de los listos. Porque todo lo que aprendemos lo aprendemos de memoria, si no, ¿cómo lo vamos a aprender? Y entonces, pero no todo tenemos que aprenderlo de memoria. Tenemos que aprender una serie de conocimientos que nos van a permitir después aprovechar, comprender, utilizar todo lo que está en unos bancos de datos fabulosos. Y entonces funciona bien. Respecto del tiempo, tenemos un problema que no acabamos de comprenderlo. De una manera intuitiva, a mí me parece que es disparatado, desde el punto de vista pedagógico, reducir tanto los horarios en el colegio. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos, por ejemplo, tiempo para clases de recuperación o para clases de apoyo, porque entonces hay un desajuste entre los horarios escolares y los horarios de trabajo de los padres, que hace que entonces se multipliquen las actividades extraescolares, que muchas veces nos estamos pasando de rosca con las actividades escolares. Pero eso, que por mi experiencia pedagógica, digo, creo que hemos hecho mal reduciendo la jornada continua, porque además en la jornada continua la última hora es muy poco aprovechable, los chicos están muy cansados, porque hay que dar 2 recreos. Sin embargo, cuando ves, y eso José tendrá los datos más frescos que yo, nosotros tenemos más horas lectivas que la mayor parte de escuelas del mundo. De manera que tenemos
de 40 o 50 clases más, horas de clase más al año que casi todos. Es decir, no se trata del tiempo, se trata de que no gestionamos bien el tiempo. Y por lo tanto, primero te he dicho, mi idea era que estamos acortando demasiado y luego sí, pero tengo que tener en cuenta que lo que me están diciendo las encuestas es que tenemos muchas horas de clase. Ahí hay un problema que posiblemente hay que resolverlo entre escuelas y padres, porque tampoco sabemos muy bien cuando salen de la escuela dónde van. Y entonces a lo mejor tenemos que hacer una especie de sistema educativo paralelo para 2 horas que hay que para muchas familias es un verdadero problema. Hay un problema que es la hora antes de entrar a clase, para los niños pequeños, la hora antes de entrar a clase y las 2 horas después de salida, que angustia a muchísima gente, como las fiestas esas que aparecen en el sistema educativo. ¿Qué hago con mis niños ahora en la Semana Blanca? Y yo creo que desde el sistema educativo debíamos dar solución de acuerdo. Bueno, pues con respecto a la cuestión de la felicidad, yo creo que hay como 2 aproximaciones. Una es, como decía antes, si hay buen clima escolar, si el alumnado va motivado, si el profesorado está contento, si todo eso funciona bien, normalmente el proceso de aprendizaje lo va a notar también, con lo cual va a haber mejora. Cuando uno compara, como decía antes, cuestiones como el clima escolar, si el alumnado se siente identificado con el profesorado, si se siente comprendido por el profesorado, todo eso, digamos que como subproducto, normalmente está asociado también a buen rendimiento educativo, ¿no? Pero también es cierto que uno puede encontrar modelos donde mediante la presión y el agobio también se obtienen buenos resultados educativos. Es decir, si la meta final es solo el resultado educativo, se puede obtener de distintas maneras. Entonces dice, bueno, parece que una manera así pues es mejor porque tanto mejora el resultado como la calidad de vida, mientras que el otro caso, que sería un poco más el modelo asiático, ¿no? El caso, por ejemplo, de Corea, que en Corea es que los fines de semana la familia los domingos, en vez de ir a ver el fútbol, se van a las bibliotecas con los niños. Corea es que tienes ahí un problema de que el Estado está intentando prohibir que se den más clases particulares, o sea, los niños están como muy agobiados y obtienen muy buenos resultados. Entonces dice, bueno, pues digamos que de las 2 maneras lo puedes conseguir, parece que una nos gusta más que la otra, pero bueno, que sepamos que se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Y luego, con respecto a la jornada, creo que ahí la cuestión también está, hay un elemento, yo creo, importante corporativo, que es lo que es el propio interés del profesorado, en tanto que asalariado, ¿no? Que trabajador, y lo que es el interés del alumnado y lo que es el interés de la familia, ¿no? Entonces, la cuestión está cómo conseguir que el interés de la familia, de los padres, del profesorado y del alumnado, pues realmente el que privilegie sea el del alumnado. Entonces, ahí hay una posible estrategia que es intentar romper, digamos, la relación que hay entre jornada escolar y jornada laboral del profesorado. Entonces, tener una manera más flexible de gestionar el tiempo, ¿no? de la jornada de trabajo. Sí, lo que pasa es que, José, hay una cosa que no casa, que es que cuando se pone a votación las medidas del acordamiento de las jornadas, los padres están a favor en una mayoría suficiente, por razones que se me... Hay como 2 razones. Sí. Quienes han estudiado esto, lo que señalan es que hay dos tipos de razones, ¿no? Una es comodidad. Dice, bueno, es más fácil ir solo 2 veces al centro a buscar a los niños que ir a 4. Me imagino que muchos saben de qué estoy hablando, ¿no? Y luego la otra es la capacidad también, digamos, que tiene el profesorado de convencer a los padres de que eso es mejor. Entonces se juntan lo que es el propio interés del profesorado con parte de los padres con el convencimiento, y todo esto redunda en ese resultado. Sí. Oye, Pepe, voy a gastar 5 minutos en una cosa y comprendo que voy a entrar como elefante en una cacharrería. Sobre el tema de la felicidad. Hombre, tú ya sabes, Alejandra, que yo fui de los primeros que en España empezó a hablar de la inteligencia emocional, de los sentimientos y toda cosa. Pero yo creo que nos estamos pasando de rosca. Primero, porque no podemos decir que el objetivo de la felicidad es que nuestros niños sean felices, que el objetivo de la educación es que nuestros niños sean felices. Serán otras cosas y además a largo plazo. Y además porque desde Aristóteles se decía, la felicidad no se puede buscar directamente. Yo no puedo decir, ¿a qué me voy a dedicar esta mañana? A buscar la felicidad. Porque entonces voy a hacer cosas muy raras. Porque no es una cosa que se pueda directamente buscar. Y Aristóteles decía, es felicidad aquel acompañamiento, aquel sentimiento que acompaña a un determinado tipo de actividades. Por ejemplo, el juego. Entonces lo que hay que decir, el juego, lo que hay que hacer es el juego para que acostumbre a esto. Y de hecho, yo que fui un defensor a ultranza de la psicología positiva, pues nos ha pasado un poco como con la psicología de la autoestima. Que claro que la autoestima es un tema importante, pero ahora si todo es que el niño tenga autoestima,
estamos haciendo un pan como unas tortas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos encuestas a los delincuentes juveniles tienen una autoestima que se la pisa. No, Y dice, claro, y entonces, sí. y de hecho, los que Seligman, por ejemplo, que fue el que nos lanzó a todos por el camino de la psicología positiva y de la felicidad, en su último libro dice, no, pues no vamos por ahí. Y entonces han sacado otra palabra que es flourishing. Y flourishing es otra cosa distinta de la felicidad. Flourishing es el florecimiento personal. Dice, bueno, mire usted, es que esto es lo que estaba diciendo Aristóteles. De manera que nos hemos pasado un poco de la rosca al decir lo más importante de todo es la felicidad, porque entonces ¿qué hago, por ejemplo, con una cosa que hemos perdido su eficacia educativa? No se utiliza como mérito educativo el deber, porque el deber suena mal. Hombre, si voy a hacer esta cosa por deber, no, tendré que hacer esta cosa porque estoy motivado por unas cosas. Mira, una de las cosas es que hay cosas, el ideal sería que estuviéramos motivados para todo, sin duda alguna. Pero tal como es la naturaleza humana, unas cosas tendré que hacerlas motivada, es decir, con ganas de hacerla, y otras las haré sin ganas de hacerla, porque es mi obligación. Y si empezamos a pensar que todas los sentimientos, que todas las emociones desagradables son malas, No, yo no he pues dicho imagínate. no he dicho eso. No, yo ya lo sé porque eres muy lista para decirlo, pero te podría dar una lista de psicólogos. Sí, pero yo no, ¿eh? No, tú no, afortunadamente. No, pero bueno, ¿cómo vas a hacer que el niño tenga culpa? Sentimiento de culpa. ¿Para qué vale ese sentimiento de culpa? ¿Para barrer la vida? No, mira, cuando la sociedad ha permanecido ciertas emociones a lo largo de toda la historia es porque tenía una función. Claro. Hombre, culpabilizarse con lo que no has hecho mal, malo. Pero no sentir ningún sentimiento de remordimiento por cosas que has hecho mal, fatal, porque eso es un proceso suave de presión social. Quitamos eso y nos encontramos con que es o haz lo que quieras o el Código Penal. Y eso es de una tosquedad. De manera que yo creo que en este momento debemos decir que que conste que tú lo has dicho, más que felicidad, voy a hablar de un tipo de bienestar. Claro que sí. Porque los otros, pero el y bienestar también he dicho una cosa muy importante, la conquista, la palabra conquista. O sea, lo que estamos viendo ahora, sobre todo en la gente joven, es que el placer de la conquista es el que han perdido. Esperan recibir el premio sin haber hecho nada para conseguirlo. Y es precisamente el caminar, el buscar las estrategias necesarias para acceder a la meta que me he marcado, claro. Que por cierto, una vez que llego, a lo mejor ya ni siquiera esa meta ya me interesa, porque el placer está en lo que yo he hecho desde el principio hasta el final para llegar a ello. Pero sí es importante marcarse la meta, dónde quiero ir, qué voy a hacer para conseguirlo y que no te lo den resuelto. El esfuerzo es desagradable. Sí, pero es lo que nos hace aprender lo que no sabíamos. Solamente las estrategias personales para Y ahora en conquistar España algo. estamos volviendo a una especie, sobre todo en enseñanza infantil y en enseñanza primaria, a una especie de idea que yo creí que ya estaba desde el doctor Spock, ya se había pasado, que es si el niño lo que necesita es amor y con que le des amor, lo demás todo va a coaccionar su libertad. Y claro, toda esta historia, que además os podía poner los nombres de quienes nos están diciendo, está entrando en la mentalidad de los padres y de las madres en un nivel de una manera peligrosísima, porque piensan que lo que no sea ternura es faltarle al niño. Y entonces están haciendo una serie de cosas realmente tremendas, del estilo de Carlos González y compañía, que es lo que necesita el niño es amor y nada más. Y los límites le perjudican, le coaccionan, limitan su libertad. Es como François Dolto, que entró a saco en la escuela maternal francesa porque decía cosas como al niño a partir de los 18 meses no hay ni siquiera que decirle que se lave. Ya se lavará él cuando tenga necesidad. Digo, pues un poquitín fuerte era eso, ¿no? Y como ahí y los pediatras lo están detectando, que en este momento hay una especie de cambio en la mitad de la madre, es que va la leche materna, que hemos tenido una alumna nuestra de la Universidad de Padres absolutamente angustiada porque tenía que destetar a su hijo y que eso le iba a producir un trauma, y dijo, pero claro, tiene 5 años y ya seguirle dando el pecho a los 5 años, pues es un poco fuerte, pero no es aquí. El Times, en portada, puso una fotografía que produjo un escándalo espantoso de un niño de pie, subido en un taburete, mamando de la madre que estaba de pie. Y bueno, no nos vamos a pasar en muchas de esas cosas, porque es que si no acabamos organizándonos un lío
todos, y en este momento digo eso porque en España nosotros estamos detectando ese problema. No, pero simplemente una pequeña anécdota, porque dices que los padres, pero es que a mí lo que me ha sorprendido ya en algún caso que he visto, que los hijos, cómo están incorporando este tipo de psicología de la que te refieres. Y un caso de uno de 20 y muchos, que había aprobado el bachillerato en 5 o 6 años, no había terminado ninguna carrera que había empezado, no ha trabajado, no ha cotizado, y le decía a la madre, si la agobiaba, decía, culpa tuya que no me educaste bien. Si me hubieses educado bien, yo ahora no sería un desgraciado como soy. O sea, que me refiero que ya la cosa se puede dar la vuelta de una manera un poco preocupante, ¿no? Bueno, antes de que empecemos la última ronda, última ronda, aquí os habéis calentado ahora. Yo sí que quería añadir una cosa, aprovechando que tengo el micrófono, que es la oportunidad que tienes cuando eres padre de ponerte al día en las tecnologías. No hay nada que te ponga más al día en las tecnologías que si le dedicas un poco de tiempo a jugar con tus hijos, porque las tecnologías que tienen en los juguetes a su disposición es tremenda. Yo tengo 2 casos personales de experiencia, ¿no? Uno es muy reciente ahora con unos niños más pequeños, como de 7 años, con los que tengo más relación, y he descubierto que en unas cartas que tienen de cromos, que te dan 6 en un paquete y que hoy hemos probado cuando estábamos en la comida, y con una pequeña aplicación, pues tú tienes realidad aumentada y tienes algo que tecnológicamente estamos vendiendo a empresas como algo muy avanzado. Y lo tienes ahí en unos paquetes. Y te pones al día. Otro que tuve con mis propios hijos, que cuando tenían, pues yo creo que eran 9, 10 años, empezaban a jugar a los videojuegos y yo les veía que pasaban unas horas muertas, pues decidí que quería incorporarme a ese juego. Me entrené hasta la 1 de la mañana con el mando de la PlayStation, que es muy difícil, hasta que fui bueno en un juego, solo en uno, en un Battlefield de Star Wars, suficiente como para ganarle de vez en cuando, y me admitieron. Pero la conclusión, la consecuencia, que me pareció muy importante, es que con mi hijo pequeño con el que yo jugué, durante 5 años fui a elegir videojuegos con él. Y tuve un cierto control de que no entrara el Grand Theft Auto o cualquier otra cosa que no me interesaba. Y después me puso al día en una tecnología que incluso profesionalmente me fue muy útil conocerlo. Con lo cual, yo creo que tener hijos es una oportunidad no digamos de ser nativo, pues no vas a serlo, pero sí de engancharte a una tecnología que a lo mejor perdiste el ritmo hace tiempo, ¿no? Bueno, ese ha sido mi abuso de la situación. Tenemos una palabra, allí había una palabra, ella tenía una primera, después aquí hay 3, 1, 2, 3, pues casi lo vamos a agrupar todas, ¿vale? Porque tenemos que hacer unos turnos, unas preguntas. ¿Qué había? Ah, por ahí, Juli. Bueno, claro, pues intentar ser breves, porque después tenemos que hacer una especie de recopilación y unas conclusiones, ¿vale? Así que a ver si podemos ser... Vale, buenas tardes. Como Twitter. Vale. Yo no soy de Twitter. Respecto... Como Facebook, pero en corto. Hablando de la educación que nunca... Bueno, que en muchos casos no está... no responde a todas las necesidades educativas de los niños. ¿Qué opináis de la educación en casa? Pero en casa, socializándoles con amigos, con parque y tal, pero en vez de ir a la escuela, estudiar en casa. Esa es una pregunta. Otra pregunta respecto a los tipos de familias. Se os ha olvidado la familia de hijos únicos, que hay muchas familias ahora mismo que somos de hijos únicos. ¿Qué problemas pueden tener con respecto a las demás? Y por último, la nueva ley no favorece la integración de la familia en los institutos, en los colegios, quita casi todas las posibilidades que tiene el AMPA. ¿También qué os parece esto? Pues son 3 tweets. 3 preguntas en una. Ahora que estamos por aquí. Un tweet. Muy rápido, muy rápido. La primera es para José Antonio Marina. Con respecto a la escuela de padres, comentabas que habéis trabajado con 15.000 familias. Yo conozco una que estuvo en el proyecto piloto. Mi pregunta es si trabajando con las familias se mejoró la relación de las familias con los colegios. Porque ya aquí estoy viendo la perspectiva de los educadores que quieren implicar a los padres, pero yo vivo el caso contrario, que no en todos los centros se permite a los padres contribuir. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la personalización. Ahora se está poniendo en boga las nuevas tecnologías y se está vendiendo el concepto del iPad, ¿no? Y mi temor es que yo creo que está pasando lo mismo que comentabas con los ordenadores, ¿no? Que se está vendiendo como un gran avance tecnológico, pero si los métodos educativos son los mismos, está abocado a los fracasos desde mi punto de vista. ¿Cómo lo veis? Vamos, gracias. Espera, nos queda una tercera allí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la falta de espacios de juego
tanto en la educación formal, por así decirlo, como en todas esas tareas extraescolares que los padres nos vemos abocados a contratar para tener a nuestros hijos a salvo. Quiero decir, ¿cuánto de peligroso hay sustituir el juego por competiciones, nos guste o no, deportivas? Y la falta de espacios de juego en la escuela. Bueno, ahora vamos a hacer otra ronda después, pero ahora lo que sí voy a pedir a vosotros es que seáis breves para que nos dé tiempo a otra ronda y todo lo que necesitamos, ¿vale? José Antonio, quizás. Sí, por alusiones. Nosotros no tenemos todavía masa suficiente para ver si se ha mejorado. Se ha mejorado en casos concretos, pero lo que nos parece es que para que eso sea mejor, y eso es lo que estamos trabajando, la Universidad de Padres debe hacerse también a través de los colegios. De manera que fueran los colegios, porque eso tendría muchas ventajas, porque los padres de todo un curso estarían en conexión dentro de un mismo proyecto de plan educativo y se podrían conectar entre ellos, porque eso hemos visto que tiene muchísimo éxito. Los foros que hay entre padres de alumnos del mismo rango de edad acaban casi siendo para ellos más útiles que lo que digamos nosotros, porque se pueden poner consultar muchos problemas. Y una vez que se haga a través de los padres, es el colegio quien tiene que buscar a los hijos, porque es cierto que en este momento hay una desconfianza de los padres hacia el colegio y de los colegios hacia los padres que dicen, cuando vienen aquí malo, por algo base, de manera que hay una desconfianza muy mala. Respecto de los iPad, el año que viene se van a lanzar en España por lo menos 2 proyectos españoles muy potentes de educación a través de programas informáticos y otros 2 posiblemente internacionales, porque por ejemplo Google lo está intentando y Microsoft lo está intentando, y ahora se han puesto de moda, por ejemplo, como la Khan Academy, es decir, que hay en este momento, lo que se ha determinado, y eso aparece ahora cada 2 por 3 en la revista Forbes, el próximo gran negocio del $1 trillón va a ser la educación, y por lo tanto las grandes compañías se están posicionando. Entonces, cuando dices en qué se va a basar un modelo completamente informatizado, en que los libros de texto van a estar en formato electrónico, pero un nuevo tipo de texto. No va a ser un libro en papel que se pone en formato ebook, eso no es nada, sino que va a ser un tipo de libros que van a tener conexión directa, por ejemplo, con la red. Y eso va a tener que hacer a través de un tipo de ordenador que las editoriales van a estar dispuestas a regalarlo, casi con seguridad. Ventajas. Bueno, tiene muchas ventajas en cuanto a la información y en cuanto al precio. Se están barajando precios que todos los libros de texto de un curso, todos, más materiales de apoyo, más materiales para padres, más materiales para profesores, todos se van a poder vender a lo mejor como un máximo de 50 euros. Todos los libros de un... Claro, eso es un tipo de competencia que no se puede mantener con el libro de papel, de manera que van a tener muchas ventajas y desde ese punto de vista va a bajar el precio y por lo tanto tiene muchas posibilidades de triunfar. La calidad, yo algunos que he visto son buenos, algunos incluso son muy buenos en la presentación de los recursos pedagógicos, pero tienen un problema, que es que está demasiado separado el momento de la comprensión del momento del aprendizaje. Entonces, el momento de la comprensión y de estar en contacto con la información es fastuoso, pero la parte dura del aprendizaje, que es que esto me lo tengo que aprender, eso no hay medios que estén incluidos dentro del diseño de los cursos para que se esté dando al mismo tiempo, con lo cual se va a poder producir una especie de fascinación por los contenidos y muy poco aprovechamiento. Eso es lo que en otro proyecto en el que yo estoy intentamos ver cómo se puede paliar, porque va a ir por ahí la educación y queremos aprovecharlo. Pero ese es el panorama que tenemos. No sé si este curso posiblemente no, porque estamos en reforma de programas, pero al otro curso en que ya estarán los programas, posiblemente por lo menos 2 líneas grandes de educación, todo a través de medios informáticos y por lo tanto con apoyo de algún tipo de iPad o lo que sea,
yo creo que se van a imponer en muchos colegios. En este momento, que yo sepa, hay más de 1000 colegios que ya lo están utilizando. Antonio, vamos a... Sí, como andamos mal de tiempo, quizá voy a contestar a otra pregunta. Los hijos únicos, ¿qué pasa con los hijos únicos? Porque efectivamente hay muchísimos. Lo que pasa con los hijos únicos es que tienen una focalización súper acentuada de los padres con normalmente unas expectativas muy altas. A veces los padres no comprenden la edad y la madurez del niño y exigen de él casi que sea un adulto, porque como se mueve en el mundo de los adultos. Entonces es muy importante para los padres que tienen un hijo único no estarle hipervigilando constantemente, porque claro, el pobre es que no tiene escapatoria, que es un niño que no tiene hermanos en casa, con lo cual en casa no tiene el mundo alternativo a los adultos, y ayudarle a que tenga amigos, esto va a ser básico. ¿Qué amigos? Normalmente, como decíamos antes, uno elige los amigos con los que se encuentra cómodo, porque tienen algo un poco de ti, donde no te rechazan, porque son un poquito como tú, ¿no? Entonces ahí sí, ayudar a nuestros hijos a que tengan amigos constructivos, esto desde la infancia, pero es difícil, siendo padre de hijo único, no tender a hiperprotegerle y a exigirle muchísimo y a hipervigilarle todo el tiempo. Entonces, oye, teniendo en Alejandra, cuenta eso... ¿y no te parece que un consejo, por lo menos ese que nosotros damos, los niños únicos, cuanto antes vayan a la escuela, mejor? Sin duda, porque es el lugar donde porque van a socializar. Porque ahí van claro. a poder completar algunas de las, digamos, entre comillas, desventajas que tienen en casa. Sí, bueno, la verdad que había así como varias cuestiones. Siguiendo con lo del hijo único, yo lo único que he estudiado del hijo único es lo que tiene que ver con el rendimiento educativo, y lo que sale es que tienen un poquito menos de rendimiento educativo, teniendo en cuenta muchos factores al mismo tiempo, que los que tienen un hermano o 2 hermanos, incluso más, cuando uno controla, ya digo, por varios factores. Y que eso posiblemente simplemente tenga que ver con que las familias, en general, suelen querer tener más de un hijo, y si solo tienen uno, puede que haya algún otro tipo de problema que está a su vez asociado a lo que es estrictamente rendimiento educativo, medido como si el chico llega a la universidad o no. Eso es lo único que yo he estudiado sobre ese tema, ¿no? Luego, con respecto a lo de la educación escolar dentro de la familia o en la escuela, yo la verdad que no lo tengo claro, pero lo que casi que puedo tener claro medio, y esto no es desde un punto de vista de la investigación académica, es que los niños quieren ser como otros niños, ¿no? Entonces, cuando uno los sustrae para someterlos a un tratamiento muy diferenciado con respecto a los otros niños, pues a ellos normalmente creo que no les suele gustar mucho. Y que luego, por ejemplo, hay veces que hay polémicas que se entienden un poco mal, porque en Estados Unidos es verdad que está muy extendida, pero según tengo entendido, cuando uno mira con lupa, ve que es una cosa hasta cierto punto ficticia, que realmente lo que está ocurriendo es que hay comunidades, muchas veces vinculadas a comunidades de tipo religioso, que lo que hacen es sacar a los niños de la escuela y les sale más barato que haya 2 o 3 madres cuidando a 8 o 9 niños, que montar una escuela para esa comunidad religiosa. Entonces a veces uno ve el dato y se piensa que es que están educados en casa y dice, cuando uno ve lo que está pasando no es exactamente eso. Entonces también ahí hay que tener cuidado a veces cómo extrapolamos información de un lugar para otro, ¿no? Y luego con respecto a la cuestión de los espacios de juego, a mí la verdad que es algo que me preocupa mucho, porque además desde el punto de vista de la socialización, lo importante no es solo que tengan espacios de juego, sino que lo importante también es que tengan espacios de autonomía con respecto a los adultos, que aprendan ellos a resolver los conflictos sin la presencia de los adultos, ¿no? Entonces muchas veces esto de llevar al niño a jugar al parque, que están ahí todos los padres haciendo grupo alrededor y que pueden intervenir en cualquier momento, pues no es la mejor manera. La mejor manera es dejar que sean entre ellos los que decidan cómo resuelven sus conflictos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la socialización, ¿no? Y yo con esto, también intento ser muy rápido, pero bueno, ya así. Yo siempre me pregunto quién fue el último niño que cogió solo un autobús, ¿no? Porque yo recuerdo cuando iba al colegio en EGB, había un niño que a los 9 años venía del centro de la ciudad hasta mi barrio, que estaba a las afueras, y venía solo en autobús. Tuvo que haber un día en España en que se bajase un niño de autobús y ya no volvió a subir ningún niño solo, ¿no? Entonces, esta hiperprotección que tenemos con respecto a los niños, pensar que son tontos, que nos los van a robar, que nos los van a secuestrar, nos dice, es que no pasa, ¿no? Dice, bueno, puede estar vinculado a que ya no hay tanta ama de casa, que había una supervisión informal de los grupos de juego, que aunque la madre no estaba allí, pero sí había una ama de casa que miraba por la ventana cómo estaban los niños, no lo sé. Eso se ha perdido en autonomía, ¿no? Con respecto a lo que son los espacios de juego infantiles, ¿no? Y respecto a la cuestión de la tecnología y también con lo que se decía antes, yo la verdad es que no acabo de ver mucho el papel de la cuestión tecnológica, sobre todo cuando son muy pequeños. Yo lo veo mucho cuando a lo mejor tienen 15, 16 años, pero cuando son muy niños no lo tengo tan claro, ¿no? Sí, sí. No.
Me refiero que una cosa es que dé resultados de aprendizaje, por supuesto, pero que mejore con respecto a otros métodos es lo que yo no tengo tan claro. Eso no está claro. Y luego, lo que sí hay una cosa que yo lo digo como sociólogo, igual hasta está mal que lo diga, pero hay cosas que yo, a pesar de haber estudiado libros, haber aprobado la carrera, hasta que no lo he visto en un videojuego, no lo he entendido bien. O sea, yo, por ejemplo, hay cosas que hasta que no he jugado al Civilization o no he jugado al Patrician, no lo he entendido bien. Entonces dices, bueno, hay una manera en que el mundo que te ofrece Internet, el mundo que te ofrecen los juegos, el mundo virtual, te permite una iluminación sobre determinados tipos de conocimiento que cuando tienes los otros, te ayuda a iluminarlo. ¿Vale? Si no los tienes, no te va a decir nada, pero si los tienes, entonces a lo mejor explicar lo que es el capitalismo jugando al Patrician, pues dices, pues se entiende mucho mejor. ¿Sabes? Que si tú solo explicas en un libro, leyendo o viendo un vídeo, ¿no? Dices, bueno, pues la manera en que un videojuego te absorbe y tienes que tomar decisiones en el videojuego te hace entender cosas que de otra manera a lo mejor no entenderías, ¿no? O sea, de esa perspectiva me parece que el videojuego es una herramienta como toda. Si estás todo el día matando marcianitos así con los ojos que te salen ya chispas, pues a lo mejor no, pero si tienes juegos de esto de estrategia, creo que pueden contribuir mucho a la formación, ¿no? Claro, claro, no puedes, la herramienta no es cómo la usas. Pero el método que existe ahora existe para tus herramientas. Y esas Claro. herramientas tienen unas ventajas que no permiten que se trabajen los niños. Sí, sí. Bueno, hacemos otra ronda. De hecho, esto que decíais, aquí hay 3 y ahí hay una cuarta. Pero vamos a empezar por aquí, que lleva más tiempo. Pero hacemos las 4 juntas, ¿eh? Tú... Pensaba que ibas a preguntar. No. Solo una por persona, ¿no? Hola, trabajo en Discovery Channel. Nosotros tenemos un proyecto educativo muy importante en Estados Unidos y queríamos saber vuestra opinión sobre incorporar una marca comercial televisiva como un Discovery Channel a las escuelas. ¿Qué os parece? Hola, buenas tardes. Yo vengo en representación de la Asociación Española de Coaching de Familia y Educativo. En nuestra experiencia, solo la pregunta tiene que ver con cómo estaría o cómo se podría potenciar el que hubiera espacios de desarrollo conjunto entre docentes y padres, sobre todo en la etapa secundaria, en todas las etapas, pero máxima en la secundaria, quizá porque es donde más se nota la diferencia. Y esto viene a colación de porque nosotros, cuando hemos trabajado con padres o con docentes, cuando han venido a los cursos o cuando hemos trabajado con ellos de forma individual, siempre expresan esa necesidad que se ha visto aquí. Y lo curioso es, aunque en nuestra pequeña medida, cuando han trabajado en conjunto, cuando han hecho cosas juntos, el poner eso en común, el poner sus problemas, digamos, o sobre todo sus hándicaps diarios que se encontraban, el ponerlos en común les ha ayudado a ver la visión del otro, y lo que ha hecho es precisamente que cada uno de ellos implicara más en el trabajo del otro y apoyaran a los alumnos, que al fin y al cabo son los que ambos tiramos de la cuerda. Muchas gracias. Ahí atrás. Hola, bueno. Yo voy a hacer mi pregunta como padre, que yo creo que es lo que más me apasiona en mi vida, ¿no? Más que con mi profesión. Me encantó la frase esa de que para educar a alguien hay que recurrir a toda la tribu. Entonces, buscándolo aquí ahora mismo, a ver de dónde venía esa frase, venía al lado una que decía que los niños necesitan buenos educadores, es decir, buenos profesores y buenos padres. Entonces, yo como padre siempre creo que los padres necesitamos apasionarnos en la educación de nuestros hijos y tener el peso. Y cada vez se tiende más a que el peso esté en la escuela. Y entonces he escuchado la frase esa de que los padres votan a jornada continua porque no quieren ir 4 veces, porque se dejan influenciar por profesores. A mí me ofende ese tipo de comentarios, porque yo creo que a los padres nos gusta tener y jugar con nuestros hijos a la realidad aumentada y tener tiempo con ellos. Y siempre cargamos el peso en la escuela, como si fuese donde hay que guardarlos, donde hay que aparcarlos. Y parece que pedir más tiempo con ellos es contraproducente. Yo creo que si nos implicamos, seguramente que no. Yo creo que es una opinión que se está mal extendiendo y que probablemente si jugamos con ellos aprendamos más y les enseñemos más. Entonces me gustaría la opinión sobre el tema de la jornada continua, que yo creo que es una oportunidad para que las familias tomen peso en un porcentaje mayor y no al revés, que los niños están de 8 a 8. Yo creo que nuestras jornadas escolares son larguísimas. Me gustaría la opinión sobre el tema de la jornada continua. Y tenemos una última. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Javier, soy profesor de secundaria, es mi primer año en un colegio concertado. Y mi pregunta iba relacionada sobre este tema de cómo involucrar a los padres. Y yo ya mismamente en el colegio me estoy encontrando con una rigidez muy grande para realizar esto. Yo no soy tutor de ningún curso y me estoy encontrando con que está muy centralizada la relación con los padres con lo que es la figura del tutor. Entonces, ¿cómo podemos flexibilizar el sistema lo suficiente como para permitir a los profesores llevar a cabo ese intercambio con los
con los padres, cuando muchos padres también al mismo tiempo están teniendo problemas de conciliación laboral muy grandes. Entonces me preguntaba en eso, ¿qué herramienta puedo llevar yo a cabo? Porque lo que se me ocurre son las TICs, pero si mismamente los propios entornos familiares no son muy duchos en esta tecnología, me estoy encontrando con una falta muy grande de ideas en este campo. Gracias. Yo voy por la última parte, que es también con la tuya. Sí, la solución va a venir por las TIC. En este momento estamos en un momento de transición. El asunto está que los padres, aunque en los centros organicemos aulas para padres, no van. O van justo los que no necesitaban ir, porque son los más comprometidos, los que los han organizado, de manera que no van. Nosotros, por eso pusimos la Universidad de Padres Online con mucho éxito, pero vamos, un éxito de los que también en este momento tenían como un nivel tecnológico sencillo, que dentro de 5 años lo va a tener todo el mundo. Hasta ahora, ¿qué podíamos hacer? Bueno, podíamos hacer cosas para simplificar. Por ejemplo, las horas de tutoría son horas de trabajo, lo cual quiere decir que para pedir a un padre o una madre que vaya a hablar con el tutor, este tiene que pedir permiso a su trabajo. Una de las cosas que hemos pedido es que se considere que las empresas están obligadas, igual que a dar permiso para ir al médico, a dar permiso para ir a los tutoriales de su hijo, de manera que venga con un certificado, con un papel de la escuela diciendo el padre tal tiene que venir a tutoría de 12 a 1, y ya está. Entonces, eso facilitaría de alguna manera porque facilitaría la asistencia. Después, claro, a lo mejor había que empezar a pensar algún tipo de tutorías por la tarde, con todas las dificultades que tiene. Por eso, creo que lo más sencillo es favorecer la asistencia de los padres a las tutorías y esperar a que haya la madurez, empezar ya a dar un apoyo a través de las TIC, que eso es muy sencillo, y esperar un poco a que la competencia tecnológica suba y todos los padres puedan estar conectados con la escuela y con el tutor online, que es hacia donde vamos. Del Discovery de introducir una marca dentro de las escuelas, aquí hay dos cosas distintas. Hay la escuela privada, que puede hacerlo, la escuela pública concertada, que puede hacerlo, la escuela pública, que con toda seguridad no lo hará. Porque eso tiene que venir del Ministerio de las... Por la parte técnica la conocemos más. ¿Qué pensáis de una marca que tiene su fundador fue un profesor de historia? Sí, mira, pues mira, pero no sé si no, la idea que... No. educador os interesa, porque luego entrarán otras que... No, tenemos el siguiente problema. En los docentes, tú lo verás ya, aunque tengas poco tiempo, ya lo vas a... Estamos absolutamente abrumados con todas las cosas que nos ofrecen. Nos ofrecen programas para todo, nos ofrecen materiales para todo. Y entonces, lo único que puede tener éxito dentro de la escuela son cualquier tipo de programa que esté embebido en los currículos. Si es una cosa que nos viene fuera del currículo, puede ser maravilloso, puede ser absolutamente maravilloso. Es un método para no tomar drogas, es un método para aprender matemáticas a toda pastilla, es un método para... Ya, pero ¿esto cómo encaja con el currículo? Métodos para pensar. Harvard nos está manejando con métodos para aprender a pensar. Pero esto que se hace con una clase especial, eso no tiene éxito. Si se consigue introducir eso dentro de los currículos, sí puede tener éxito. Pero tiene que hacerse. Algunos de estos programas que te he dicho sí están cogiendo materiales de algunas de las franquicias o de las marcas extranjeras, americanas sobre todo. Yo comentaría un momento el tema del coaching entre padres y escuela, y efectivamente en cuanto hay una conciliación, porque efectivamente la vida de nuestros hijos influyen los padres, los hermanos y desde luego los profesores y por supuesto los compañeros de colegio o de escuela. De manera que sí, forman bloque, forman equipo, porque en realidad es lo que debería ser, no estar en competencia, que es lo que vemos tantas veces, ¿no? Los padres sueltan a los niños en el colegio, que el colegio se ocupe o que la escuela se ocupe y a veces, como comentaba nuestro profesor, grupo más estresado de la población, por cierto, los profesores de escuela, lo siento un poquito por ti, pero es así, ¿no? Entonces, una figura como la vuestra, pero siempre es una figura externa.
O sea, que si esta figura vuestra se pudiera integrar en la escuela y facilitase la comunicación, el ánimo de formar equipo, desde luego quienes iban a salir ganando son nuestros hijos, sin duda alguna, para que podamos formar equipo, porque nada funciona mejor que las terapias de grupo. Esto lo hemos visto. Los padres se ayudan muchísimo entre sí, porque algunos habrán solucionado algún problema que vienen planteando otros. Y los profesores también, es que qué colectivo tan mal pagado, tan mal reconocido, yo pertenezco a él, o sea que por eso lo digo, y qué vocación tenemos de enseñar y de estar ahí con los que están aprendiendo. Como una cosa que decías tú, ¿no crees tú que, claro que ideal sería, y hay muchísimos padres que lo hacen, me encantaría pasar más tiempo con mis hijos, pero si vieras una encuesta que hice yo, es verdad que era con ejecutivos, de la cantidad, de la cantidad de padres que retrasan la vuelta a casa hasta que están bañados los niños. Sí, es verdad, ¿eh? Es cierto. Es cierto. ¿Qué? Que si es cierto, ojalá padres y madres disfrutaran mucho con los niños y quisieran pasar más tiempo. Muchas veces es que realmente no lo pueden hacer. Y entonces se les plantean problemas de horario con una coletilla educativa tremenda que nosotros oímos mucho. Es que para el poco tiempo que estoy con mis hijos, ¿cómo voy a ponerme a regañarles o qué imagen van a tener de mí? Y eso les coacciona mucho. Ojalá, y por ejemplo, en las encuestas que tenemos, con niños pequeños, con niños hasta 7, 8 años, sí es cierto que ahora los padres dedican más tiempo con sus hijos, pero todavía siguen teniendo un porcentaje de tiempo dedicado sobre todo a acompañarles en el juego. Es decir, juegan más con ellos que las madres y en cambio las madres dedican más tiempo a otra cosa. Pero vamos, ojalá cambiara, ¿eh? Vamos, en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Sí, con respecto a lo del horario, la verdad que en una situación donde el padre tiene claro que quiere estar con los niños y que ve que eso tiene resultados positivos, es genial. Pero el problema es que no todas las familias tienen o esa disponibilidad o tienen esa ganas. Entonces el problema de la jornada continua es que habrá familias a las que pueda favorecer mucho desde el punto de vista de educación de los hijos, pero habrá otras familias donde no tengan esa compensación y esos niños se quedan ahí pues enchufados frente a la tele o haciendo vete a saber qué. Y no siempre va a ser porque el padre o la madre no quieran, sino que a veces que realmente no disponen de tiempo, ¿no? Entonces lo que puede hacer este tipo de jornadas es afectar más a esos niños que viven en estas familias que tienen esas otras dificultades, ¿no? Sí. Bueno, pero sin embargo hay una cosa, en España los horarios de trabajo son disparatadamente largos e inútilmente largos. De manera que hay una mala formación. Cuando ves en Inglaterra o en Estados Unidos, nadie se queda hasta el trabajo tan tarde como nosotros, pero eso es disparatado. Y entonces tendrían muchas más posibilidades de hacerlo. Luego hay otra cosa que no ha salido y me hubiera interesado porque es un tema que que lleva muchas complicaciones, el tema de los deberes para casa. El tema de los deberes para casa es un tema muy conflictivo y muy complicado, pero como no ha salido, pues no ha salido. No, pero bueno, con respecto a lo de si es papel... No, si es papel o no es papel de la escuela, dice, bueno, no es papel de la escuela. El problema es que hay niños que eso que le puede dar a algunas familias, hay familias que no lo pueden dar. Entonces dice, no lo da la escuela, no lo da la familia. Ese niño, ¿qué culpa tiene de haber salido en esa familia? No lo ha elegido él. Entonces, alguna política pública tienes que tener pensada para esas circunstancias. Tener la jornada partida a lo mejor no es la mejor. Puede haber otro tipo de medida. Pero de la jornada partida, lo que hablamos antes, también tiene que ver lo que es la propia capacidad de rendimiento del niño a lo largo del día, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos que hay que tener un poco más de cuidado, creo yo. Bueno, lo que toca ahora es 3 cosas. Lo primero es, os quiero agradecer a todos los que estáis aquí porque ha sido con diferencia el evento en el que hemos tenido más dificultades de que viniera gente. Pero ha pasado aquí y ha pasado en el lugar presencial porque pasaba esto que lo de la familia parece como que no es exactamente educativo, ¿no? Entonces hemos ganado una apuesta con José Antonio cuando estábamos allí porque él pensaba que efectivamente siendo las 4 y siendo de la familia iba a venir poca gente y habéis venido mucho y he ganado yo, así que gracias. Lo siguiente que viene ahora es
Como esto va de 2 en 2 meses, se trata cada vez un tema, ahora ya empieza los próximos 2 meses, que es el tema de la educación permanente, que tendrá un evento presencial en Caracas y que después tendrá eventos en el resto de los países, incluido aquí. Entonces tenemos un pequeño vídeo en el que los responsables de Fundación Telefónica allí invitan a que participéis virtualmente en esa etapa. Y cuando acabe ese vídeo, lo que le voy a pedir a los 3 ponentes es que hagan una especie de pequeña conclusión, para irnos todos a las 7, como habíamos dicho, una pequeña conclusión o una pequeña última reflexión. Así que no vayáis. O sea, primero que he ganado y ahora viene el vídeo de... ¿Cuánto dura el vídeo? ¿El vídeo de Venezuela? Sí, pues un par de minutos. no sé, 2 minutos, sí. Sí, es que tengo que hacer una llamada, pero vuelvo. Pues adentro vídeo, entonces. Las personas nos educamos a lo largo de toda la vida. Incorporamos conocimientos que se producen a través del aprendizaje formal, no formal e informal. La penetración de las tecnologías nos han planteado la necesidad de atender a las nuevas competencias del siglo XXI, aquellas que conforman lo que llamamos cultura digital. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tipos de aprendizaje y en qué ambiente se desarrollan? ¿Cuáles son esas competencias y cómo se adquieren? ¿De qué manera se forman los creadores del mundo digital? ¿Cuáles son los mecanismos de participación que tenemos los ciudadanos en este nuevo entorno? ¿Podemos enseñar y aprender del ocio y la cultura? Estas y otras preguntas se debatirán en el 7º Encuentro Internacional de Educación, un espacio de diálogo creado por Fundación Telefónica para buscar respuestas al interrogante: ¿cómo debería ser la educación del siglo XXI? Desde Fundación Telefónica de Venezuela te invitamos a debatir en el próximo tema del encuentro: la educación permanente y los tipos de aprendizaje formal, no formal e informal. Participa desde nuestra plataforma virtual encuentro.educarred.org y te invitamos a asistir a nuestro encuentro presencial que se realizará en Caracas los días 27 y 28 de junio en la Universidad Católica de Bueno, como habréis oído más la música que el texto, es simplemente que trata sobre educación permanente. Aprovechando que hasta venir José Antonio, había una historia que circula ahora y que es preciosa y que hablaba un poco de la atención de los padres y para disminuir la angustia, y decía que es un padre que por el trabajo que tenía nunca llegaba a ver cómo acostaban a su hijo, ¿no? Sin embargo, le dijo que todos los días pasaría a verle y que para demostrarle que había pasado haría un nudo en la sábana. Y lo habéis visto, ¿no? Y entonces, pues eso, que lo hacía cada noche y el otro se levantaba y lo primero que veía cada mañana era el nudo en la sábana. O sea que, incluso aunque no estaba, tenía una manera de comunicarle que le importaba y que le veía cada día, ¿no? Y me parece una historia preciosa. Bueno, entonces ahora tocaría las conclusiones. Casi esperamos casi a José Antonio. Que vaya Pepe. Concluye. Bueno, pues yo por un lado lo que diría es que desde el punto de vista institucional la institución educativa tiene que ser mucho más flexible a lo que son los intereses distintos del alumnado, y todos esos intereses tienen que encontrar el mismo acomodo y el mismo reconocimiento dentro de la institución educativa, sobre todo en la parte obligatoria. Pues obligatoria es otra cosa, pero si les hemos mandado a estar ahí durante 10 años, pues tenemos que adaptarnos a la gente que obligamos a estar ahí dentro, ¿no? Y luego la otra cosa que creo que es muy importante, que cuando pensamos educación no estamos pensando solo en escuela, no estamos pensando solo en familia, también estamos pensando en amigos, también estamos pensando en mercado de trabajo, estamos pensando en muchas más cosas. Entonces, si uno quiere hacer una buena política educativa, no se puede centrar solo en lo que pasa en una de estas instituciones, tiene que tener esa visión de conjunto de todas ellas, ¿no? Bueno, y en espera de José Antonio Marina, que como vemos está muy ocupado, pues yo diría que la familia es la escuela de amor más importante que tiene el ser humano. Y no lo digo yo, lo van a poner el punto final los protagonistas de esta historia, los niños, que tienen unas ideas, ya veréis, bastante claras. Cuando vosotros preguntéis a los niños, para vosotros, ¿qué es el amor? Bueno, os vais a sorprender un montón con sus respuestas, porque la verdad es que lo tienen perfectamente claro. Ahora, no deja de ser llamativo la diferencia de opinión que hay entre los chicos y las chicas. Hemos traído una pequeña muestra, un guiño, para que salgamos de aquí, pues eso, con una sonrisa. Entonces, lo vamos a demorar hasta el final, ¿te parece? Vale. Como habíamos pensado. Habíamos pensado que el vídeo entraba al final para que viera, entonces
volvemos a repetir un poco la introducción del Eso vídeo, es. ¿vale? José Entonces, Antonio, José hacemos Antonio. tu conclusión. Bueno, la conclusión es sencilla. La familia no puede educar sin la escuela y la escuela no puede educar sin la familia. Y ninguno de los dos puede educar si la sociedad no les ayuda. Perfecto. Pues muy Bueno, bien. pues Entonces entran los niños. Entran a la pregunta, para ti, ¿qué es el amor? Fijaros cómo lo tienen de claro. El amor. Tú ya sabes un poco de eso. ¿A qué es el amor? Ella, en cambio, sí lo sabe. Así. Y tengo como un corazón y me salen corazones porque es muy guapo. Y cuando estoy casada y pienso que es educado y no es educado pero es guapo, pues mejor me quiero cambiar y ya no puedo Y en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿Por qué? Porque lo pienso. ¿Qué piensas? Que quiero, aquí quiero. Ella piensa otra cosa. el corazón. Ahí es donde siento el amor, en lo que más, en el corazón, porque me late y es una cosa preciosa, porque cuando ves esto ya sientes que te late y cuando ya sabes que ese va a ser tu futuro marido en verdad. Entonces... Para él el amor es sacrificio. El amor de estar con una chica es que está siempre con ella, dedica su tiempo libre a ella. ¿Y tú no ir con la Hombre, chica? también te pones guapo para salir con ella. ¿Y cómo te pones guapo? Pues ¿Qué haces? primero me ducho, me peino, me lavo las manos, después salgo con ella, quedamos en el cine. Muy bien. En vez de estar allí jugando con mis amigos, dedico el tiempo a ella. Un sacrificio enorme. Pero al cambio para ella es que se sacrifique él. Porque si me parece feo y mal educado, no lo elijo. Si me parece feo, educado, tampoco lo elijo. Y me tiene que parecer guapo y educado. Porque si lleva uno muy guapo... Para él no hace falta que ella sea guapa. No tiene por qué ser solamente guapa por fuera, puede ser también guapa por dentro y a lo mejor... ¿Y eso en qué consiste? En que no sea egoísta ni nada de eso, que pues que sea maja, que te comprenda, que no sea egoísta. En cambio ella... El amor es para mí. Cuando lo que ha dicho el otro niño, cuando yo estoy saliendo y me pongo muy guapa y me invita al restaurante y ya estoy viendo que ese es mi amor de la vida. O también cuando salga con otros, también veré mi amor de otra vida, pero cuando me case será el amor final porque ya no te puedes separar. Pues también el amor de una chica es... Si vas al cine con ella, puedes quedar a ver una peli de terror y si le da miedo, a lo mejor te abraza y ya va surgiendo un amor allí y Eso está muy... se está mejor con ella y te abraza. Te abraza y eso es mejor, ¿no? Que no te abrace. Sí. No sé cómo explicarlo, pero me gusta. ¿Te gusta el amor? Sí. Bueno, como veis, las estrategias básicas las tenemos claras desde el principio. Ahí están. Muy bueno. Pues muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 2 meses para hablar de educación permanente. Muchas gracias.